Gloria a Jesús, en nuestras Biblias, en Juan 10. En Juan 10, en el nombre de Jesús. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y malhechor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque ellas son vida eterna, Señor. Ellas nos ayudan, nos dan fuerza, nos dirigen. Padre Santo, eres tú que va a hablar, Señor Jesús, aquí, Padre Santo, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, tu sierva en tus manos. Gracias, Señor. Bien, el tema de esta tarde es el pastor y sus ovejas. Aquí podemos ver en esta parábola cuando el Señor inicia con su palabra crítica. De cierto os digo. Cuando el Señor Jesús hacía esta parada, ¿verdad que sí? En esta oración, en esta palabra, en estas letras, de cierto os digo, o sea, presten atención a lo que voy a decir. Porque ahí estaban los discípulos, ahí estaban todas las personas que estaban escuchando el evangelio, y decía, de cierto os digo. O sea, así es. Son palabras verdaderas lo que voy a decir. Entonces le dijo ahí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, y ese es ladrón y salteador. Aquí podemos ver que la puerta de quien está hablando es Cristo. Cuando habla de redil, habla del lugar donde Dios tiene a todos sus hijos, a todos los creyentes reunidos. En este momento, en todo el mundo estamos divididos físicamente. El Señor coge lugar específico para que las ovejas, los creyentes, escuchen la palabra de Dios y se vayan nutriendo. Pero va a llegar un momento determinado que Él va a reunir en un solo redil a todas sus ovejas. Porque el Señor hablaba a través de parábola. Él siempre le explicaba del diario vivir. En aquel entonces allá se usaban bastante en Israel lo que eran los rebaños, los pastores, las ovejas. Era algo común en cuanto a la parte animal en ese entorno. Entonces el Señor pone una parábola o un ejemplo muy fácil. Algo que ellos mismos veían día a día. Un redil, una puerta, un pastor, una oveja. Podemos ver la característica de una oveja. Una oveja es dócil, es mansa, es viable, se deja llevar, se deja conducir cuando tiene un buen pastor. ¿Verdad que sí? Cuando tiene un buen pastor. Ahí también podemos ver el redil, que ya acabamos de explicar, que es donde están los creyentes. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Y quién aquí es el buen pastor? Jesucristo. Todas esas ovejas Él las va a recoger. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que
vida eterna. Esas ovejas que son de Él, esos hijos de Él que están dispersos, por quien Él murió, los que creen en Él, porque hay una confusión en muchísimas personas que dicen no, pero fue por todo el mundo, por todo el que cree. La Biblia es específica, por todo el que cree, Él murió. Porque el que no cree, dice la Biblia, ha sido ¿qué? Condenado. O sea, usted no se va a extraviar, no se va a equivocar. Pídale sabiduría a Dios. Y muchísimas veces hay polémica con este verso bíblico, porque fue por todo el mundo, por todo el que cree. Entonces, todas esas personas que han creído, que están en España, en Japón, en China, en Estados Unidos, Él la va a recoger y la va a llevar a un redil, donde va a proteger, a cuidar, a amar como siempre a sus hijos. Entonces, ese es el pastor. Cuando el pastor cuidaba las ovejas, que las sacaba para que comieran el pasto, él la entraba como si fuera en una cueva. Me lo estaba imaginando mientras estaba leyendo el relato. Entonces el pastor se ponía en una parte, no era que había una puerta así pequeña, era un espacio amplio, pero el pastor se ponía en la parte de entrada, porque es una puerta. Y cuando hablamos de una puerta, le estamos hablando de Jesucristo. Una sola vía para llegar al Padre. Entonces se ponía el pastor en la puerta para que su rebaño entrara. ¿Para qué? Para protegerla de los lobos, de esas personas también, de animales que eran depredadores. Entonces así mismo el buen pastor cuida de sus ovejas, de esos falsos maestros que quieren venir a confundir, a extraviar. Pero ahí está el pastor en la puerta, porque por ahí entran las verdaderas ovejas. Dice que escuchan su voz y ellas tienen una característica, las ovejas, tienen una característica, que tienen un oído fino. Escuchan, y mira cómo dice la palabra, que escuchan la voz de su pastor. Y si ustedes buscan la característica de la misma, dice que tiene un oído fino, que escuchan. Entonces dice, mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. Si entra por la puerta, si entra por otro lugar que no sea por Jesucristo, si se entra por otra puerta, por otro lugar que no sea Jesucristo, no es oveja. Ahí lo tilda de ¿qué? De malhechor, de ladrón. Porque no entró legítimamente como debe de entrar, por la puerta que es Cristo. Usted sabe si usted es oveja de Jesucristo. Usted sabe por qué. Porque usted escucha la voz. Usted obedece al Señor Jesús y escucha sus mandatos, porque están aquí escritos. Y dice la Biblia que por más torpe que sea, usted no se va a confundir, porque Él lo va a llevar a toda verdad. El buen pastor, que es Jesucristo, da su vida por sus ovejas. Él dio la vida por cada uno de nosotros. Entonces podemos ver en Isaías 9:6. Vamos a hablar un poquito de ese buen pastor. Vamos a ver la vida de él. Dice, en el nombre de Jesús, en Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Isaías, ese es el Antiguo Testamento. Y ahí en el Antiguo Testamento está hablando de ese pastor, de ese yo soy la puerta. El mismo yo soy que le habló a Moisés, ese mismo yo soy está hablando aquí en Juan, que dice yo soy la puerta, yo soy el que soy. Es el mismo Jesús y no hay otra vía. Ahora, si otra persona cree que hay otra vía y usted quiere creer que es otra vía, créalo usted. Pero las palabras son claras, que el único mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo hombre. Ahí no hay que buscarle interpretación.
que otra persona quiera agregar a otro intercesor humano, a un hombre, que lo agregue en ello. Pero la Biblia es muy clara y es el manual que el Señor nos dejó para nosotros escudriñar la palabra, para guiarnos, para protegernos, para no dejarnos confundir de la religión. Porque ahí hizo acto de presencia en Juan 10 la religión. Porque si usted lee más adelante, Jesucristo había sanado a un ciego. Y ellos dijeron que Jesucristo estaba violando la ley porque estaba sanando, haciendo el trabajo de su Padre. Mira hasta dónde llega la religión. Él vino a hacer el trabajo del Padre. Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a buscar a sus hijos, a rescatar esas ovejas que el Padre le dio. Y como el Padre se la dio, nadie se la puede quitar. Y ellos pensaban que el Señor era un impostor. Decían también en otras partes de la Biblia, dice también que demonios tiene. No le crean a lo que él está diciendo. Le decían la religión. Porque ellos pensaban que era algo político, que él quería venir a quitar a alguien del poder. No, esa no era la meta de nuestro Señor Jesús. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque como Él creó al hombre, Él ama al hombre. Su creación perfecta, donde Él sopló aliento de vida. Nosotros no somos cualquier cosa. Sopló aliento de vida y viene a rescatar a aquellos que han creído en Él y que creen en Él, protegiéndolo, cuidándolo en ese redil de esos lobos que quieren acercarse para confundirla. Él está ahí en la puerta, atento a esos lobos que quieren volarse y venir y absorberle la vida a esas ovejitas. Él está ahí siempre al tanto, al pendiente. Y cuando dice aquí, gloria a Jesús, admirable. Una persona admirable, si usted la busca, es una persona excelente. Cuando una persona le diga a usted, wow, yo te admiro, diga, no, admire a Cristo. Cuidado cuando usted coge gloria. Hay personas que te escriben y te dicen, wow, cuánto te admiro. Porque la gente nada más ve la parte de añadidura, la prosperidad, lo que tú has alcanzado, y no ven lo que tú tienes, que es a Jesucristo. Que admiren a Cristo, que no te admiren a ti. Porque cuando tú dices admirable, es alguien excelente. Y cuidado con coger esa gloria. Toda la gloria es del Señor. Nosotros en el Señor vamos camino a la excelencia, alcanzando la estatura de un varón perfecto. De la única manera que Él nos ve justo y excelente, a través de Jesucristo. De la única manera. Y dice aquí, consejero. ¿Qué usted quiere que le aconseje? ¿Qué usted quiere que le diga? Vaya a la palabra. Usted no tiene que irse allá, ni aquí, ni a llamar, ni a otro. No, vaya a la palabra. Porque dice aquí que Él es consejero. Él nos va a llevar a toda verdad. Él nos va a aconsejar. Nos va a decir, hijo mío, ve, esta es la forma en que tú debes de conducirte. Porque Él nos habla a través de su palabra y nos va guiando y dice, wow, pero mira lo que hice, lo que tú hiciste, no lo que Dios hizo. Para que tú no cayeras en esa tentación o en ese pecado. Nos va a dirigir. Es un consejero y no cualquier consejero. Él también usa personas de su pueblo a través de su palabra para que te aconseje y te lleven a la verdad y te lleven a la palabra. Dice aquí, Dios fuerte. También Él quiere que seamos fuertes en Él. Porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Pero es fuerza humana, no, fuerza en Cristo. Él es un Dios fuerte. ¿Quién puede contra Él? ¿Quién se puede levantar contra Él que quede en pie? Nadie. Dice la Biblia que los reyes van a tener delante de ese Dios fuerte que exponer su corona. Tienen que humillarse delante de Él, porque Él es Dios. Él es Dios y es un Dios fuerte y es un Padre eterno. No está sujeto ni al tiempo ni a la distancia, no. Es un Dios eterno. No muere, no muere. Es un Dios infinito, no muere. Entonces, la palabra lo dice y tenemos que creerle. Y dice que es el príncipe de paz. Dice que Él guarda en completa paz, cuyo pensamiento
En Él perseverar. ¿Por qué? Porque en Él ha confiado. Dice que esa paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y explicábamos en una escuela bíblica que la paz es un pajarito en una tormenta fuerte, que pegue el árbol allá y el árbol aquí y el pajarito tranquilo. Así mismo lo pone el Señor cuando estamos en diversas pruebas. Es una paz que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Por qué? Porque el hombre dice, pero mira cómo está ella, como si no ha pasado nada. Como si no ha pasado, como si ese problema no fuera de ella. Porque la paz de Dios sobrepasa a ese entendimiento de esa persona que está hablando, que está juzgando. Porque no entiende esa infinidad de Dios, esa paz de Dios, que es una paz que es muy diferente a la paz del hombre. La paz del hombre es momentánea, pero la paz de Dios es permanente. Vengan viento, tempestad, calma, siempre esa paz debe de permanecer allí. Entonces, si seguimos en Isaías 53, vamos a seguir viendo quién es nuestro Señor Jesús. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es Jesús. Entonces, cuando tú creas que tú como oveja de Él le va a fallar, tú de una vez te vas a ir ahí a Isaías. Y de una vez te va a poner a leer que dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Entonces, hay una parte valorativa. Usted tiene que valorar el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue molido por mí, fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted se va a las escrituras, ve la crucifixión de Cristo y usted dice: todo eso fue por mí. ¿Cómo no amarle? Y si nosotros le amamos, le digo por qué, es porque Él nos amó primero. Hasta eso lo pone Él en nuestro corazón. El llamado dice: de tal manera amó Dios al mundo. El llamado fue para todo el mundo, pero la elección la hace Él. La elección la hace Él. Y tú dices: ¿y por qué la elección la hace Él? Porque Él sabe ese corazón que le quiere servir. Él sabe ese corazón que es contrito y humillado y dice: soy un pecador, quiero arrepentirme, quiero servirte. Eso lo hace nada más el buen pastor. Y Él vino como hombre en la naturaleza humana. Compartió, anduvo, comía todas sus necesidades fisiológicas igualito que nosotros. Pero era 100% Dios. Su deidad divina estaba ahí presente. Y ese es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y las ovejas Él la cuida, Él la ama. También dice aquí: gloria a Jesús, en este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas las llama por su nombre y las saca. O sea, ahí hay una intimidad con el Señor. La intimidad que nosotros tenemos con Él. Porque Él conoce todo de nosotros. Por más profundo que usted se esconda, donde usted vaya, usted no puede esconderse de la presencia de Dios. Ahí nosotros podemos ver la intimidad que nosotros tenemos con Él. Porque Él nos llama y nosotros escuchamos su voz. También nosotros le hablamos y también Él nos escucha. Entonces, ¿qué nosotros más podemos pedir, mis hermanos? Eso es un privilegio grande que el Señor ha tenido con nosotros, de llamarnos sus hijos. Es un privilegio demasiado grande. Y cada vez que usted crea que le va a fallar a su Dios, vaya a la cruz y diga: todo eso lo hiciste por mí. Qué hermoso que entre tantas personas Él te haya elegido a ti y te diga: mía, mío eres tú. Desde el vientre de mi madre me predestinó. Y eso no tiene precio. Eso es demasiado grande para nosotros. Y usted tiene que decirlo: eso es demasiado grande para mí. Que desde que ese embrión se estaba formando
en el vientre de mi madre, Él dice Eusi porque me llama por mi nombre. Mía eres tú. Y eso es un privilegio que no todo el mundo puede gozar de esa elección. Y si usted ha sido elegido, usted sabe si usted es elegido. Usted sabe si usted goza de la protección de Dios. Oiga, honre eso. Alabe eso. Cuide eso. Con temor y temblor, cuídelo. Porque no todo el mundo, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? En 198 países. Y el Señor te eligió a ti desde el vientre de tu madre. Y es la hora, como decía la hermana Lola, es que no me falta nada. A nosotros somos completos. Nosotros tenemos plenitud en Dios, en Él, porque somos sus hijos, somos sus ovejas. Y Él cuida sus ovejas, Él protege sus ovejas. La libra de ese extraño, porque ella no escucha al extraño. Le digo por qué, porque tiene buen pasto. El pasto es el alimento que Él nos ha dado. No como esos falsantes que viven ligando el evangelio, matando, lipando, quitándole el grosor a esas ovejas. Y le digo la verdad, mis hermanos, nosotros, si tenemos el evangelio en la mano, la verdad pura, nosotros tenemos que denunciar todo. Cuando usted escuche que hablen, no porque ese pastor evangélico hizo esto, no es pastor evangélico, es un falsante. Se va más a los beneficios que al oficio. Se va más a los beneficios que al oficio, a lo que el Señor le ha mandado. Y no podemos callar. Y quizás este mensaje ruede y va a rodar porque se está grabando. Y hay que decirlo, son unos falsantes. Y hay que decírselo sin temor. Porque esto no es un juego. Y si el Señor no eligió, es para nosotros predicar el evangelio tal y como está, sin comprometerlo con nadie. Usted puede tener un amigo llamado pastor, y si no está alineado a la palabra, es un falsante. Y dígaselo, arrepiéntase. No esté jugando con esas almas, llevándolas al infierno. Entonces nosotros tenemos un mandato, y Jesucristo lo dijo: id y predicar el evangelio. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que predicar este evangelio limpio, santo, puro, bajado del cielo. Y no lo podemos callar. Ya nosotros estamos requete doctrinados. Y ustedes lo saben, mis hermanos. Ya tenemos que ir allí a esas ovejas que faltan por llegar al redil. A esos que están elegidos. Tenemos que llevarlo a la luz del evangelio. A ese buen pastor que es Jesucristo. Si no es un pastor guiado por el buen pastor, hay que decírselo. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que ser guiado por el buen pastor que es Jesucristo, que Él da su vida por sus ovejas. Él dejó su trono de gloria por morir aquí y venir. Sabía que se iba a enfrentar a un sistema corrupto, donde había maldad, envidia, odio. Porque todo el hombre desde que nace está declinado al mal. Todos sus deseos son pecaminosos. Y si el hombre no hace algo de malo, es porque mora Dios en su corazón, porque está el bien. Pero desde el principio, si nos vamos a Adán y a Eva, usted puede observar todo lo que pasó en ese escenario. ¿Qué hizo el hermano con su hermano? ¿Qué hizo Eva? Desobedeció. O sea, todo lo que declina el hombre es hacer el mal. Todo. Si usted tiene algo bueno, dígalo: eso es Jesucristo que lo ha colocado en mi corazón. El buen pastor que da su vida por sus ovejas. Nunca lo dude, esa protección divina que nosotros tenemos de ese gran pastor, Jesucristo. Que el Señor continúe bendiciendo, y el pastor con Dios y con nosotros.